Cuénteme cuando esté listo, mi hermano Raúl. Bueno, Bueno, pastor, vámonos a Nehemías 1. ok. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través del profeta de Nehemías. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que guardan el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Eh, Pastor y hermanos, todo el pueblo de Israel que me está escuchando, acá en esta porción de la palabra, nuestro Señor Jesucristo nos está revelando que en este estado era que estábamos nosotros, ¿sí? En este estado de pecado estábamos nosotros, todos nuestros, eh, eh, las murallas, o sea, nuestro pueblo estaba destruido, ¿sí? O sea, eso es lo que vino el enemigo a hacer en el pueblo de Israel, a destruirnos. ¿Debido a qué? Pues hermanos, debido a que nos hemos descarriado, no hemos guardado los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces acá Nehemías está reconociendo todo eso, ese oprobio que viene al pueblo de Israel por el pecado, por no guardar los mandamientos, por no serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Sigo en el 8, hermanos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Así es que estamos en estos momentos dispersos, hermanos, por nuestro pecado, pero vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, con, con ese amor tan que supera todo entendimiento, nos está llamando otra vez a que reconstruamos, a reconstruirnos nuevamente el pueblo de Israel, ¿sí? Limpiarnos de de todo ese pecado. Eso es lo que está haciendo nuestro Señor, edificándonos nuevamente porque sin santidad, hermanos, nosotros no podemos ver, no podremos ver a nuestro Señor Jesucristo en su gran día. 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, aquí el Señor nos está diciendo que si nos arrepentimos de todo ese pecaminosidad, Él nos va
Él nos vamos, si nos volvemos a Él va a volver su rostro contra nosotros porque Él es fiel, Él sí es fiel, no como nosotros. Él sí es fiel y, y nos va a escuchar, pero si nosotros nos arrepentimos con corazón sincero, los mandamientos, y los pusieres por obra, así como precisamente estamos hablando de esto, ¿no, pastor? Si los ponemos por obra, si escuchamos los mandamientos, los guardamos y los ponemos por obra, como hablábamos en un estudio pasado en Deuteronomio 5, y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo como es de fiel, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Pastor, vemos más adelante en esta porción de la palabra que tan pronto un Naamán, que no lo veo el nombre, aquí dice un nombre, bueno, sigamos, creo que es Nadán o Naamán, él ve que el pueblo de Israel está reconstruyendo sus muros y él de una vez se une con los árabes, se une para para impedir que los muros del pueblo de Israel, de la Jerusalén, sean reconstruidos. Entonces, hermano, esa es la tarea del enemigo, tratar de ser piedra de tropiezo para nosotros y no permitir que nosotros nos edifiquemos y lleguemos a la santidad, a ser el hombre perfecto como nuestro Señor Jesucristo espera de cada uno de nosotros a través de su santa palabra, la palabra de verdad. Amén, mis hermanos. Este es el mensaje para abrir el servicio en el día de hoy, pastor. Mensaje hermoso, mi hermano, excelente. Muchísimas gracias. Totalmente acorde con el mensaje que tengo para hoy, mi hermano Raúl. Muchísimas gracias. Señor Jesús lo bendiga. Qué mensaje tan hermoso. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, bienvenidos todos. En este día, y muy acorde con el mensaje, con la palabra que trajo hoy nuestro hermano Raúl, trajo una palabra poderosa y va totalmente de acuerdo al mensaje que hoy el Señor puso en mi corazón para transmitir. Ese fue el mensaje que transmití en la mañana, en horas de la mañana, en nuestra congregación aquí en Dubái. Muy relacionado con este pasaje que trajo mi hermano. El tema que traje para compartir hoy tiene como título Judaizar, religiosidad o legalismo. Bueno, así se llama el tema. Así se llama, me puso en el corazón para ponerle así, ¿no? Judaizar, religiosidad o legalismo. Bastante interesante el tema. Ahora, les decía, muy relacionado con lo que mi hermano Raúl nos compartió hace un momento. Quiero volver a leer este pasaje, esta parte nomás de lo que mi hermano nos leía hace un momento. Dice, y dije, te ruego, oh Señor, o en algunas partes dice, oh Jehová, otro dice, oh Señor, nosotros ya conocemos que el Señor es el Señor Jesús. Por eso nosotros en muchas ocasiones, a nosotros usted nos va a escuchar diciendo, en este caso, te ruego, oh Señor Jesús, porque no hay sino un solo Dios, no hay otro Dios. La palabra de Dios no nos muestra otro Dios, nos muestra solamente un solo Dios, y ese Dios, pues es el Señor Jesús, no hay otro Dios. Estamos en el verdadero, dice la palabra de Dios, y este es el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Pues el Señor Jesús. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, cuando hablamos del Señor, como en los profetas, podemos decir tranquilamente que es el Señor Jesús, porque el Señor Jesús mismo dice en uno de sus pasajes en la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Lucas, dice que Moisés, los profetas y los salmos hablaban de él. Entonces, él dice insensatos y tardos de corazón, reprendiendo a los discípulos que no entendían quién era él o que no entendían qué pasaba con lo que le sucedió al Señor Jesús. Y él les dijo, insensatos
y tardos de corazón para entender todo lo que los profetas, lo que Moisés, los profetas y los salmos hablaban de mí, dijo el Señor Jesús, de él. Por eso, cuando yo leo, por ejemplo, el profeta Jeremías, yo puedo decir perfectamente que es el Señor Jesús, porque él dijo, los profetas hablaron de mí, no hablaban de otro, no hablaban de ningún otro Dios, hablaban de mí, dice el Señor Jesús. Por eso yo puedo decir acá, y dije, te ruego, oh Señor Jesús, Dios de los cielos, no hay otro Dios. Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro, no hay otro. ¿De dónde sacó usted eso, pastor? ¿De dónde sacó usted eso? La palabra de Dios dice que Él es el Dios en los cielos, en la tierra, y que no hay otro. Y que eso yo me lo tengo que aprender. Aprende pues en tu corazón, dice. Aprende pues en tu corazón. Se lo voy a leer así, ya que tenemos algunos hermanos hoy que nos visitan. Quiero leerles este pasaje, así como para que lo tengamos hoy también en nuestros corazones. Dice así, está en el libro de Deuteronomio. Dice en el libro de Deuteronomio, dice así. ah, Discúlpeme. ah, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 35, por ejemplo, dice, versículo 35, capítulo 4 del libro de Deuteronomio, dice así, a ti te fue mostrado para que supieses, para que sepamos, tú, todos los que estamos allá conectados, debemos saber. ¿Qué es lo que debo saber? A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios. ¿Cuál Señor? Pues el único Señor. ¿Quién es el único Señor? Pues el Señor Jesús, porque no hay otro Dios, solo hay un Dios. No más, no hay dos dioses, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Dice, para que supieses, para que sepamos todos que el Señor Jesús es Dios. Eso dice la palabra de Dios. Que el Señor es Dios, dice algunas versiones. ¿Cuál Señor? Pues el Señor Jesús. Que el Señor es Dios y no hay otro fuera de él, dice. No hay otro fuera de él. En el versículo 39, qué bueno poder empezar con este pasaje. En el versículo 39, porque usted vino aquí a saber quién es el Señor Jesús. El Señor quiere que usted sepa quién es el Señor Jesús, quién es Él. Versículo 39 dice así, aprende pues, hoy y reflexiona en tu corazón. Aprende pues y reflexiona en tu corazón. Tú que estás escuchando aquí, mi hermano, mi hermana que nos visitan hoy por primera vez, los que van a escuchar este mensaje por primera vez, dice la palabra de Dios, aprende pues hoy y reflexiona. A ver, me debo aprender esto. O sea, esto quizás no lo sabía, no lo había escuchado tal vez nunca, pero dice el Señor que hoy voy a aprenderlo. Aprende pues esto hoy. Y no solamente me lo tengo que aprender, sino que dice el Señor, reflexione, Luis, reflexione, analice, piense, medite, escudriñe y reflexiónelo. ¿Qué es lo que debo reflexionar? Esto, mire, que no es que cuando usted o cuando alguien nos ha dicho, no, es que cuando yo me muera, yo voy a ver tres dioses en el cielo o yo voy a ver tres personas distintas en el cielo. Eso no existe en la palabra de Dios. Entonces reflexiona en esto, dice, y reflexiona en tu corazón que el Señor, ¿cuál Señor? Pues el Señor Jesús, dice, el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Versículo 39, ¿no? Que el Señor es, qué debo reflexionar? ¿Qué debo reflexionar? ¿Qué debo aprender? ¿Y qué debo reflexionar? A ver, ¿qué debo aprender y qué debo reflexionar? Mi hermano José Didier, ¿qué debo aprender y qué debo reflexionar? Buenos días, mi hermano. Dios los Buenos días. bendiga. Amén. La reflexión en el Deuteronomio 39 que dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Dice que Jehová o Jesús es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Es un momento de reflexionar verdaderamente que Jesús existe y está en nuestro corazón. Esa es la reflexión. Que todo lo que hagamos sea en el nombre de Jesús para todo propósito de Él en nuestras vidas, que es su buena voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén, mi hermano. Amén. Amén, mi hermano. Qué bonita palabra. Qué buena reflexión. Qué buena reflexión. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor Jesús es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No hay otro. No hay otro. No, que a mí me contaron que habían tres. No hay otro, dice la palabra de Dios. No hay otro. Bueno, eh,
¿Alguien más quiere hacer alguna reflexión con respecto a esta parte? Bueno, yo sigo. Versículo 5 dice del libro de Nehemías que nos leía mi hermano Raúl. Dice, te ruego, Señor. ¿Cuál Señor? Señor Jesús, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A ver, ¿con quiénes el Señor va a guardar el pacto y la misericordia? ¿Con quiénes? A nosotros nos enseñaron y nos hablaron de un nuevo pacto. No, que un nuevo pacto, que estamos en un nuevo pacto, que estamos, inclusive nos hablaron de un Nuevo Testamento. Entonces, bueno, ese es otro tema que no lo voy a tocar en este momento, ya lo he tratado antes, pero nos hablaron de un Nuevo Testamento, que lo que realmente es, lo que mejor y correctamente es un nuevo pacto, pero realmente no es un nuevo pacto. Mi esposa me pregunta que qué pasa estoy tocando. Estoy en Nehemías capítulo 1, versículo 5. Nehemías capítulo 1, versículo 5. Entonces les decía, no es un Nuevo Testamento, de hecho es un nuevo pacto, pero que no es nuevo pacto, es un pacto renovado, que es la palabra correcta, es un pacto renovado. ¿Y con quién va a ser el Señor este pacto renovado? A ver, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Dice, te ruego, Señor, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia. ¿Con quién va a guardar el Señor el pacto y la misericordia? A ver, ¿con quién? Allí dice, a los que le aman, solamente los que le aman. ¿Es Igual. solamente para los que le aman? ¿Qué más dice la palabra? Dice que solamente, porque a mí me enseñaron en la religión, allí me enseñaron que no, que ya los mandamientos no, que ya la ley del Señor no, no, que eso no tenía nada que ver con nosotros, que el Señor Jesús, pues Él vino a la tierra y Él pagó, y que como Él pagó, entonces yo ya no tengo que hacer absolutamente nada, Él lo hizo y lo sigue haciendo, entre comillas, no, esto es entre comillas, ¿no? Que como que Él lo hizo y lo sigue haciendo y a mí no me corresponde hacer nada. Yo no, porque yo estoy en la gracia. Entonces, en la gracia, pues yo nada, yo me siento aquí a comer, a dormir y de vez en cuando, por ahí, pues, cuando alguien me pregunta, digo, sí, pues yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Y ya, y voy a una congregación y canto y digo que amo a Jesús. Y ya. Y de eso se trata la religión que me enseñaron. Me enseñaron eso, que yo ya no hacía nada, que yo tendría que ser parte de una congregación religiosa y ya. Porque si yo quiero caminar en los mandamientos del Señor Jesús, que son los mandamientos de la ley de Dios, que es la ley de Dios, porque la ley es de Él, porque Él es el único Dios de los cielos, Él es el Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces la ley que Él le dio a Moisés, el Señor Jesús le dio a Moisés la ley. No fue otro Dios el que le dio la ley a Moisés, se la dio el Señor Jesús. Entonces también, pues también me dijeron, no, que hay otros mandamientos, es que hay otros mandamientos, están los mandamientos, otros mandamientos que son los que trajo el Señor Jesús, pero que no son los mandamientos de la ley de Dios, que no es la ley, que eso ya no. Todas esas mentiras me las dijeron a mí. De ahí se desprende el título que traigo hoy para enseñar, que es judaizar, religiosidad o legalismo. Judaizar, religiosidad o legalismo. ¿Qué será esto de judaizar, religiosidad o legalismo? ¿A qué le llama el mundo judaizar? No sé si de pronto alguien conoce el concepto, pues nos puede aportar algo si alguien conoce el concepto. ¿Qué será esto de judaizar? ¿Qué es esto de la religiosidad? ¿Quién es alguien que es muy religioso? Algunos le dicen, no, es que esa persona es muy religiosa. Y ahí podemos analizar dos tipos de interpretaciones o de conceptos que la gente tiene cuando apunta hacia una persona y le dice que es religiosa. Entonces, el que no quiere escudriñar la palabra de Dios y no quiere seguir la ley de Dios, entonces llama a una persona religiosa al que sí lo quiere hacer. Ese es religioso, ¿no? Entonces, así le llaman religioso.
Y a ver, al que quiere hacer cosas por fuera de la palabra de Dios, también le llaman religioso. Pues hay conceptos, en todo esto se manejan conceptos, ¿no? Legalismo. ¿Qué es esto de legalista? ¿A quién se le llama a una persona legalista? Bueno, pues a una persona legalista le dicen a aquella persona que, igual, son tres términos, son tres palabras que son como un poco sinónimo, ¿no? Un poco sinónimas las palabras, un poco conectadas en su definición, tienen mucho en común, ¿no? Legalismo, ¿qué es legalismo? Igual, una persona que quiere actuar en la palabra de Dios, muchos le dicen legalista. Ahora, a personas que, am, que añaden también a la palabra de Dios, también les dicen legalistas. Judaizar. Aquí viene otra palabrita. Judaizar. ¿Quién ha escuchado la palabra judaizar? ¿Alguno de los hermanos ha escuchado la palabra judaizar? Mi hermano José, ¿la ha escuchado? ¿Quiere compartir algo? Perfecto. Bueno, en judaizar yo tengo entendido que el antiguo pacto, digamos, cuando los mandamientos y Deuteronomio, Levítico están en la Torá, todos se pegaron de los mandamientos como volverlos de una forma, no como lo ordenaba nuestro Padre, sino simplemente a la forma humana. Como decía Jesús, llevaban todas las cargas, nos las daban a nosotros y ellos no las aplicaban. Como decir, todo lo que era los sacrificios. Y eso era la persecución que tenía Jesús con los fariseos, con los escribas, porque querían era tener los mandamientos de ellos establecidos por la Torá y no por lo que ya él venía a reformar o a cambiar el amor al prójimo, no como era la ley de mandamiento de ojo por ojo como la del talión, sino una cosa de amor al prójimo y la comprensión en el corazón humano y en la mente de Cristo, que es la Biblia. Dios los bendiga. El Gracias, mi judaísmo. hermano. Gracias, mi hermano, por su aporte. Muy interesante. Muy, muy interesante el aporte, mi hermano. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? No sé. Si no, continuamos. Sí, Está muy pastor, interesante. Mi hermana, cuenta, mi ah, hermana Sandra. que el Señor Jesús me los bendiga a todos. Amén. Buenos días Amén. buenas noches para los que están aquí hoy reunidos. Sí, lo que hablamos hoy en la mañana, como para centralizar lo que ha dicho el hermano José, que es judaizar, es no andar conforme a la verdad del Evangelio. Ok. Bien interesante eso, mi hermana. Muy, muy interesante. Es que aquí hay una cuestión de terminologías que se han introducido en las comunidades que han llevado a conceptos, ¿no? Nos han llevado a traer conceptos teológicos. Hay muchos conceptos teológicos que nosotros manejamos. Y entre esos está este de judaizar, ¿no? Ya miraremos un poquito más a fondo sobre esto. Pero sí, hay muchos conceptos teológicos con respecto a judaizar. ¿A quién es una persona que judaiza? Entonces, a nosotros nos dijeron que una persona que judaizaba es una persona que, por ejemplo, una persona que quiere guardar el día de reposo. Entonces, si una persona quiere guardar el día de reposo, es una persona que está judaizando, nos dijeron. O eso es lo que algunos manejan, ese es el concepto que algunos manejan, ¿no? Esa persona está judaizando porque quiere traer, ¿qué? Ellos le llaman a eso, ¿no? Como que leyes de los judíos. O sea, como que las leyes de los judíos, entonces, a cualquier cosa que nos huela un poquito a leyes, entre comillas, de los judíos, a eso es a lo que muchos le llaman judaizar. Mi hermana Graciela, ¿qué nos quiere aportar, mi hermana? Sí, pastor, yo había escuchado que judaizar también tenía que ver con el estudio de la Torá, pero es porque, como usted dice ahora, bueno, a todo le llaman religiosidad. Cualquier cosa, si usted estudia la palabra, usted es un religioso.
Sí, estudia los mandamientos y habla de los mandamientos, es un religioso. Y como la palabra Torah siempre está relacionada pues con o sea, cuando uno la escucha, porque yo en mi ignorancia escuchaba Torah y yo decía, eso tiene que ver con los judíos, son los judaizantes, porque antes yo incluso el significado no lo sabía, no sabía que era la ley. Entonces, siempre las personas cuando uno les habla de la Torá, porque uno ya lo ha escuchado, ya tiene una idea, ya sabe que es la ley del Señor. Entonces ya, es que usted es judía, judía mesiánica, algo así siempre como lees el concepto de la gente ya lo relaciona uno con el religioso judío, ya es eso lo que muchas veces pues la gente piensa al escuchar judaizar, lo relaciona con la Torá, lo relaciona con el judaísmo, ¿no? Eso era mi aporte, pastor. Muchas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. Muy amable. Muy amable. Pastor, ¿cómo fue que dijo la hermanita? Mm, Graciela, no, la hermanita que dijo, hermana habló. Sandra, mi hermana Sí, Sandra. ella, ¿cómo fue la palabra que ella usó, pastor? Hermana Sandra, su merced, ¿qué palabra fue la que utilizó? Que es no andar conforme la verdad del evangelio, judaizar. Ok, perfecto. No andar conforme a la verdad del evangelio. Interesante eso que dice mi hermana Sandra. ¿De dónde lo sacaría mi hermana Sandra? Ahorita lo vamos a leer. Bien interesante eso. Bien interesante eso. Suena nuevo, ¿no? Suena diferente eso. Suena como algo nuevo. ¿De dónde sacaría eso la hermana? Ahorita lo leemos. Perfecto. Ahora, mire. Pastor, ¿puedo aportar algo? Sí, claro, mi hermana. Pastor, o sea, en Hechos de los Apóstoles, creo que Pablo utiliza esa palabra cuando va a Atenas, dice, veo que ustedes son muy religiosos. Él llama a las personas que tienen ídolos, él les dice, veo que en todo ustedes son muy religiosos. Creo que esa es la palabra que utiliza Pablo. Correcto. Pablo utiliza la palabra religiosos cuando va a Atenas y se reúne en el Areópago con unas personas que están allí y los llama religiosos. Sí, ¿Por o qué sea los que llama ahí religiosos? Pablo, perdón, pastor, o sea que Pablo ahí por medio de eso también nos está explicando que es una persona religiosa, ¿no? También por Sí, medio de claro, esa palabra. claro. Allí también está implícito una definición de la palabra religiosidad. Es correcto, mi hermano, correcto. También, si quieres aprender también sobre el término de religiosidad o religioso, allí está la palabra religioso. Y si leemos el contexto, entendemos una parte más del concepto de religioso. Sí, señora, así es. Así es, pero permítame, yo quiero hacer, son varios aportes. Quiero aportar un poquito sobre lo que dice mi hermano José, lo que su merced dice y lo que dice mi hermana Sandra. Entonces, permítame un momentito, mi hermana. Aquí yo quiero hablar un poquito sobre eso. Mi hermano José dijo como que, bueno, el Señor Jesús trajo un mandamiento nuevo que es amar al prójimo como a sí mismo, que más o menos le entendía así, ¿cierto, mi hermano José? Entonces, como que ese es el nuevo mandamiento, ¿no? El nuevo mandamiento nuevo es amar al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento nuevo, ¿cierto? Eso es lo que nos enseñaron, ese es el mandamiento nuevo. Y como que pensamos que todo debe estar sustentado en esos dos mandamientos, ¿no? Como que todo lo demás queda borrado y automáticamente lo único que yo debo pensar es amo a Dios y amo a mi prójimo como a mí mismo. Y ya. Y allí como que ya estoy dentro del cumplimiento de la ley de Dios. Eso es lo que a nosotros nos han enseñado. Y que como que esto vino a abolir, digamos, la Torá o las instrucciones o la ley de Dios, como se le conoce. Digo como se le conoce porque pues esa es la forma en que se tradujo, ¿no? Esa es la traducción, la ley de Dios. Entonces, si yo ya que mi hermano nos llevó un poquito por ese lado, dice la palabra de Dios
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En dónde se encuentra eso? ¿En dónde se encuentra eso? ¿Quién sabe en dónde se encuentra amarás a tu prójimo como a ti mismo? A ver. Correctamente lo acaba de confirmar porque está en Mateo. No se recuerdo bien Ok. cuando le pregunta al fariseo del mandamiento cuál era más importante. En el Nepulón el rico, el joven rico, que es sobre la cuestión de que para que lo sigan a él, deje sus cargas y lo sigan. Y el mandamiento que venda todo. Entonces esos mandamientos son muy importantes porque son la misma base del amor al prójimo y seguirlo a él, entregar las cargas y seguirlo a él, abandonar todo, lo que dice ahí la palabra, o sea, el fin de nosotros siempre es Cristo, en la base de todo, la fe, la esperanza, en la solución de los problemas. Entonces, eh, siempre se basa en lo que nos enseñó Jesús, que es basando en los mandamientos, pero a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo es lo más importante, porque ahí depende la ley de los profetas. Bueno, mi hermano, permítame, yo quiero leer. Gracias, mi hermano José. Muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy Mateo tan 22, activo en 38. el compartir de la palabra de Dios. Quiero leer este pasaje que está en el libro que mi hermano nos está aportando en Mateo capítulo 22. En el versículo, mire, en el capítulo 22 del libro de Mateo, am, pero a mí me gusta más, bueno, este pasaje del capítulo 22 del libro de Mateo, mm, claro, está allí, perfecto, pero ah, me gusta otro que es más claro que este pasaje, que está en Marcos capítulo 12. Entonces, sí, aquí dice, en Mateo 22, dice 37, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego en el 39 dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿correcto? Ahí está, ahí dice eso. Entonces, claro, pues si yo, de acuerdo a lo que me han dicho, entonces con esto ya como que queda abrogado o abrogada la ley de Dios. Ya, como que ya con esto abrogamos la ley de Dios. Ya, porque aquí, como, y pues, estas traducciones o la versión que nosotros manejamos, pues a veces traen títulos, ¿no? El nuevo mandamiento, bueno, títulos que no están en las escrituras, por supuesto que no están. Fueron añadidos allí. Cuando se ve un título así por encima de un pasaje, así como en negrilla, que no pertenece a ningún versículo, es un título añadido, no pertenece a las escrituras. Quiero que leamos este pasaje que está en el libro de Marcos, en el capítulo 12, que ese es el pasaje paralelo a ese, pero ¿por qué quiero que lo leamos? Por esto, mire, quiero que lo leamos por esto. ¿Ok? Quiero que lo leamos por esto, mire. En el libro de Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 28, también ahí arribita hay un título que dice el gran mandamiento, ¿cierto? Que es como un pasaje paralelo al libro de Mateo, capítulo 22. Ahora, ¿por qué quiero que leamos este pasaje que está mucho mejor, mucho más amplio, mucho más claro además? Eh, ya vamos a ver. Acercándose más el gran mandamiento. Marcos capítulo 12, versículo 28. Dice así. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? A ver, ¿cuál será el primer mandamiento de todos? A ver, ¿qué le preguntó el escriba a él? El escriba se le acerca al Señor Jesús. El escriba es una persona estudiosa de la palabra. Eran conocidos en aquella época como los doctores de la ley, ¿cierto? Los conocedores de la ley. Esos eran los escribas. Y el escriba se acerca al Señor Jesús ah, y le hizo esta pregunta. ¿Cuál pregunta le hizo? Le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál? Señor Jesús, ¿cuál? A ver si sabes. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? De los hermanos aquí que están conectados, a ver quién me quiere decir
¿cuál es el primer mandamiento de todos? A ver, ¿alguno? Dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Mi hermano, muchas gracias. Creo que Eh, mi hermano Buenos días. Wellington, cuéntenos, mi Sí, hermano. pero entonces yo quería referirme al tema de religioso y al tema que habíamos hablado de, de los judíos. No sé si usted, qué pena, me están escuchando, pastor? Sí, sí, claro, mi hermano. De judaizar. Bueno, digamos, en el tema, por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando hablamos, digamos, de la religión católica, cuando estuve, digamos, en religión, por eso es religión, alguien que, digamos, es un ejemplo, ¿no? Caso hipotético. Venga una persona que da misa, así se dice, misa los domingos, y anda con un escapulario, o se reza, ¿cómo se llama eso? Bueno, un collarcito ahí, se me olvida el nombre. A esa persona lo identifican en la comunidad de los católicos, el catolicismo, la religión católica, como un religioso. Dicen, uy, eso es bueno. Y aparentemente se ve bueno, ¿no es cierto? Ujú. Cuando hablamos de judaizar, hablamos del tema como religioso, y a la de judaizar es la misma tradición de los hombres. Partimos de que tocan, hacen mención de la Torá, hacen mención de la ley, pero a eso le agregan las cargas. Y peor aún, modifican prácticamente, porque en el catolicismo pasa que modifican inclusive la Torá o los mandamientos, para que pues quede aquí abiertamente, los mandamientos, cambian, modifican los mandamientos, y vamos peor aún en el sentido que inclusive ya entramos es a adorar a otros dioses. Ahorita la hermana Victoria decía cuando llegó Pablo a Atenas, se nota que ustedes son religiosos. Y créame, pastor, o creo yo que aquí lo entendemos, que cuando alguien dice religioso, cuando viene digamos, de una simiente católica, de una religión, pareciera que fuera bueno, pareciera que eso es algo bueno. Y no es así. O por ejemplo, cuando nosotros en algún momento tocamos la palabra y por situaciones obvias, entonces hablamos de la palabra, y de una vez las personas en su mente dicen, es que usted es cristiano, lo identifican con una religión. Es que usted es religioso. O sea, su intención pareciera que es buena, pero realmente la religión es una tradición, es un cambio de la misma Torá, es un cambio de los mandamientos, es un cambio de la palabra de mi Señor Jesucristo, una mala traducción, una mala interpretación, y peor aún, terminamos es adorando a otros dioses. Esa es mi apreciación para el tema de judaizar y el religiosismo. Muchas gracias, mi hermano. Señor Jesús lo bendiga, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, les decía, gracias, mi hermano Willington. Les decía que quiero que vayamos a este punto del gran mandamiento. Bueno, lo que dice mi hermano, más todavía para aportar eh, en esto de qué es judaizar, qué es religiosidad, qué es legalismo. Que si yo digo que algo, alguna creencia que yo tengo, pues como que huele un poquito a algo judío o algo que practican, entre comillas, los judíos. Entonces, para mí eso es, o para algunos, eso es judaizar, ¿no? Es algo que huele como a que los judíos lo practican, entonces yo no lo debo practicar porque eso solamente lo deben practicar, entre comillas, los judíos. Bueno, y bueno, antes de salirme también, es que ese tema permite, o casi que lo lleva a uno de manera obligatoria a muchos brazos, ¿no? A muchos lados. Pero para no salirme y para tratar de ir en esta línea que estoy tratando de llevar, quiero seguir aquí por el gran mandamiento para que miremos algo. Miremos esto. Dice, que se acercaron a preguntarle al Señor Jesucristo cuál era el gran mandamiento de todos o el primer mandamiento de todos. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? A mí me preguntaron tiempo atrás
¿cuál es el primer mandamiento de todos? Seguramente mi respuesta hubiese sido amar a Dios sobre todas las cosas. Eso hubiese sido una respuesta. O la otra respuesta quizá hubiese sido amar a Dios, al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Tal vez ese sería el mandamiento que yo, como que me enseñaron y el que yo pues debo entender que es el primer mandamiento de todos, ¿no? Y entonces me dirían, bueno, ¿y el segundo mandamiento cuál es? Bueno, pues amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, de allí bueno, estoy tratando de repetir lo que me dijeron a mí, ¿no? De allí se desprenden todos los demás mandamientos y allí está cumplimiento de la ley y los profetas. Bueno, a mí me enseñaron eso, ¿sí? A mí me lo enseñaron. Y creo que, y creía que ahí se quedaba todo, que ahí estaba bien todo. Y entonces, leamos qué es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, a ver, y lo interesante de esto es, ¿de dónde lo sacó el Señor Jesús? Algunos pensábamos que esto como que había sido algo nuevo, como que el Señor Jesús trajo un mandamiento nuevo y en este mandamiento nuevo, pues como es nuevo, pues ya los otros quedaron viejos. Entonces a mí me enseñaron que era un mandamiento nuevo y que los otros ya estaban obsoletos, abolidos. Porque pues el Señor ya trajo un mandamiento nuevo, ¿no? Eso me enseñaron a mí. Pero cuando yo veo esto que responde el Señor Jesús, Él no hace otra cosa, Él no hace otra cosa que ir, perdón, que ir a la Torá, que ir a la ley. Entonces me saltan preguntas. ¿Acaso el Señor Jesucristo nos estaba enseñando a judaizar de acuerdo al concepto moderno de judaizar? ¿Será que Él estaba tratando de enseñarnos a judaizar? O sea que cuando yo quiero cumplir la palabra de Dios, pues necesariamente tengo que estar judaizando, entre comillas, ¿no? Que si a mí me enseñaron que guardar el día de reposo, o en hebreo se conoce como el Shabbat, o día de reposo, que yo tengo que guardar el día de reposo, que es el séptimo día, o sea, el día sábado, y esto no es una teología adventista, ni mucho menos, por supuesto que no. No tenemos absolutamente nada que ver con teologías adventistas, por supuesto que no, y hago énfasis en esto para aquellos que de pronto a veces se confunden un poco y piensan que porque uno habla de Shabbat, o porque habla de día de reposo, o porque habla del séptimo día, de acuerdo a lo que dicen las escrituras, o sea, las escrituras estas, no la teología adventista, no. De acuerdo a lo que dicen las escrituras, entonces, si yo creo que el día de reposo, el Shabbat, o el séptimo día, que es lo mismo, pues yo tengo que, pues ese día es el día para el Señor. Entonces yo estoy judaizando. Algunos piensan que yo estoy judaizando si hago esto, que algunos todavía lo piensan, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesús aquí en esta ocasión? Le preguntaron a él cuál es el primer mandamiento de todos. ¿A qué se refirió cuando le preguntaron qué usó él? ¿Qué usó el Señor Jesús? A ver, ¿cuál fue su fuente? ¿Cuál fue la fuente del Señor Jesús? Él tenía que usar una fuente que todos allí conocían. Todos allí deberían de conocerla porque todos allí se movían alrededor de la Torá, de la palabra de Dios, de la ley. Todos se movían alrededor de esto. Entonces él tenía que hablar en términos que ellos conocieran. Entonces el Señor les dijo, ok, la pregunta es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29, respondió el Señor, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y vuelve a aparecer otra vez el concepto o la enseñanza básica que todos los creyentes deberíamos de tener, la esencial sobre la cual se cimenta prácticamente todas las enseñanzas de las Escrituras. La enseñanza cuál del primer mandamiento de todos. Pero esto no lo sacó el Señor Jesucristo de algo nuevo, no se lo inventó en ese momento, como que, bueno, en este momento pues voy a traerles este mandamiento nuevo para ustedes no lo conocen, es un mandamiento nuevo, por favor escríbanlo, porque no estaba antes, no, eso no estaba pasando en ese momento. Recuerden que los escribas se le acercaron a hacerle esa pregunta.
Y la respuesta del Señor Jesucristo fue llevarlos a la ley, llevarlos al libro de Deuteronomio, entre otros, en el capítulo 6, versículo 4, donde dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que el Señor Jesucristo no le citó algo nuevo, como que en ese momento se lo inventó él. No, eso ya el Señor mismo lo había mandado en la ley. Él mismo lo había mandado en la ley. Entonces, partiendo de eso, vemos que, bueno, entonces si yo debo creer esto que está en la ley, y el Señor Jesús dijo que lo que debería de creer, que ese es el único, el gran mandamiento de todos, el primer mandamiento de todos, a mí me dijeron, no, amar a Dios sobre todas las cosas, pero ojo, mire lo que dice la palabra de Dios. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer mandamiento de todos. Y el complemento a este mandamiento es el siguiente, ojo, el complemento a este mandamiento es el siguiente, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, perdón. Este es el principal mandamiento. ¿De dónde sacó esto el Señor Jesucristo? De la ley del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Allá está. Así que no se lo inventó él allí. No era algo nuevo. Él está citando la ley. Ojo. Pero además de esto, el Señor Jesucristo les dijo, bueno, además de esto, hay un segundo que es semejante, es el segundo mandamiento. También debemos aprendernos. ¿Cuál es el segundo mandamiento, Señor? Bueno, pues ahí está. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, no, pero ese sí se lo acabó de inventar él ahí mismo. O sea, ese como que sí, en ese momento él se lo inventó. O sea, él trajo un mandamiento nuevo, nuevecito, no estaba antes, nadie lo conocía, nadie sabía sobre este mandamiento en las escrituras, no estaba, seguramente ellos pensaban, o algunos pensábamos, no estaba en la Torá, no estaba en la ley de Dios, el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso de dónde lo sacó? No, eso es nuevo, ese es el mandamiento nuevo del Señor. Pues no, pues no. Pues no, porque el Señor no podía hacer otra cosa que citar la ley que él mismo mandó. ¿De dónde sacó el Señor eso? Pues el Señor lo sacó del libro de Levítico, que pertenece a la Torá, que pertenece a la ley de Dios. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 18, leámoslo. Levítico 19, 18. Mire, leámoslo. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico 19, 18, dice así. Levítico 19, 18. Ahí está el mandamiento, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vuelvo y les digo, no se lo inventó ahí como que en ese momento el Señor lo inventó, no. Lo estaba tomando de la ley, estaba tomando de la ley. Y no por eso estaba judaizando, no por eso estaba judaizando. No porque yo tomo los mandamientos de la ley estoy judaizando, que eso es lo que nos enseñaron, que en eso es que nos tiene el Señor aprendiendo, que no porque yo tome los mandamientos de la ley estoy judaizando. Que si eso fuera así, entonces, bueno, entonces cuando yo pregunto cuáles son los 10 mandamientos de Dios, entonces alguien me diría, no, bueno, primer mandamiento, ¿cuál es? Eh, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y bueno, y con eso es como que parece que no tuviéramos problema, ¿no? Y como que si yo digo no tendrás dioses ajenos delante de mí, como que ahí sí no estoy judaizando, ¿no? Cuando digo no tendrás mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ah, no, ahí sí usted no está judaizando. Ahí no está judaizando. Pero cuando voy al cuarto mandamiento que dice, guardarás el día de reposo, ah, no, ahí sí usted está judaizando. Oh, ¿cómo así? Hay 9 mandamientos de los 10 en los cuales no estoy judaizando, pero hay un mandamiento que es el cuarto que sí estoy judaizando. Interesante ese análisis, ¿no? Mi hermana Sandra, ¿qué nos quiere aportar? Sí, pastor, aquí, por ejemplo, en el libro de Éxodo 20, que es donde habla de los mandamientos, que es el primer, segundo, cuarto, tercer, sexto, séptimo, octavo, noveno, bueno, para mí 10 y 11, el versículo, ahí es donde se encierra el primero donde dice, oye, el Señor uno es. Y luego donde amarás a tu prójimo como a ti mismo, donde dice,
en el 12, donde dice, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo. Ese es amar a tu prójimo como a ti mismo, porque pues el cumplir estas leyes es amar a nuestro prójimo, porque no estoy matando, no estoy agrediendo a mi hermano, no estoy cometiendo adulterio contra mi hermano. Eso es amar. Entonces, para mí, igual el Señor lo tomó de los mandamientos que le dio a Moisés. En los primeros, que es amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, y con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es, mi hermana. Mire, mi hermana, gracias por esa aclaración que su merced hace. Muchísimas gracias. Yo quiero referirme aquí a un pasaje que está en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 8 al 11. Mire esto, para que miremos eso que acaba de decir mi hermana Sandra y confirmemos aún más. Mire eso que acaba de decir mi hermana Sandra, que es muy interesante. Mi hermana Sandra dice, el cumplimiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, Santiago capítulo, ¿qué le dije? Capítulo 2, versículos 8 al 11. Mi hermana dice lo siguiente, mire, mi hermana dice, el cumplimiento de amar al Señor tu Dios. Bueno, aquí hay dos cosas para cumplir. Valga la pena que ya que mi hermana hace el aporte tan interesante y tan necesario en este momento, hay que hacer dos aclaraciones. La primera, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? A ver, ¿qué es amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué me quiere definir en la palabra de Dios? ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? A ver. Pastor, el Ahora, Señor Jesús dice que el que ama sus mandamientos, dice todo aquel que dice que me ama, que ama su ley, sus mandamientos. Él dice, hay un salmo, un proverbio donde dice el Señor que cuando amemos y cumplamos sus mandamientos, seremos justos ante el Señor Jesús. Así es, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana. Mi Y hermana mi me mamá quiere, mi hermana me me dice, quiere. ¿Quién está hablando? yo, pastor, A si me ver, amáis, guardáis mis mandamientos, dice. ¿en dónde está eso? En el libro de Juan, en el capítulo 14, del 15 al 31, dice así, Juan 14, del 15 al 31, dice, si me amáis, bueno, Juan 14, 15, para no leer todo, si me amáis, Juan 14, 15, porque es que, bueno, esto es importante porque los conceptos de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pues son conceptos muy religiosos, entre comillas, muy, em, muy faltos de la palabra de Dios, o sea, muy cortos, se quedan muy cortos. Si yo le traigo a alguien una enseñanza tan sencilla o tan simplificada o tan resumida como decirle es que ama a Dios como a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me quedo ahí, pues eso suena muy light. Eso suena a que cualquiera puede sencillamente tener un sentimiento hacia otra persona o hacia Dios y decir que ya está cumpliendo la palabra de Dios y la ley. Y no es cierto, no es cierto. De ese concepto están llenas las iglesias, pero es un concepto mentiroso. No es un concepto bíblico, es un concepto mentiroso. La palabra de Dios dice, si me amas, Juan 14, 15, guarda mis mandamientos. A ver, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, amar a Dios es guardar sus mandamientos. Amar a Dios no es decir amo a Dios y no me importan los mandamientos, eso ya no tiene nada que ver conmigo, todo lo contrario. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Eso es amar a Dios. Ahora, ¿qué es amar a tu prójimo? Mi hermana Sandra ahora nos hacía un aporte sobre amar a tu prójimo y dice de esta manera, mire, um, Santiago capítulo 2, versículo 8 al 11. ¿Qué es amar a tu prójimo? ¿Qué es eso, amar a tu prójimo? No, pues sí, yo amo a mi prójimo. Yo, pues,
le tengo mucho cariño, yo pues me sonrío mucho con él, lo abrazo, le digo eventualmente que lo amo, mi hermano, yo te amo mucho, y bueno, ahí estoy amando a mi prójimo, como que me quedo en eso, ¿no? En una cuestión emocional, sentimental, pero de eso no se trata tampoco. Tiene que haber un soporte bíblico para lo que estoy haciendo. Entonces, amar a mi prójimo, ¿qué es de acuerdo a la palabra de Dios? Leamos qué dice Santiago 2, 8, 11. Dice, no debáis nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Bueno, aquí entonces el Señor va a hablar de amarnos unos a otros. Vamos a amarnos unos a otros. ¿Cómo es amarnos? Amarnos. Bueno, sí. Como que si eso es, como ese es, o sea, parece que fuera ese amor que es, aquí tengo en mi corazón. Entonces, yo amo a alguien. Ya, tengo un sentimiento bonito. ¿Será eso? Entonces, miremos qué está explicando aquí la palabra de Dios. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces aquí ya la cosa empieza a tener otra connotación. Aquí ya tengo que entender algo mucho más amplio. Si yo digo que amo a mi hermano, entonces, claro, en ese momento yo estoy cumpliendo la ley porque lo amo. Recuerda que la palabra de Dios, la ley de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vuelvo y le digo, esto no lo trajo como algo nuevo el Señor Jesús. No, eso es de la ley. Eso es de la ley. No, no inventado y nuevo, no. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bueno, o sea que si yo ya digo que amo a mi hermano y pues yo le tengo un sentimiento bonito, entonces yo ya cumplí la ley. ¿Será que es eso? Pues sigamos leyendo. Ha cumplido la ley porque, dice la palabra de Dios, porque, y aquí viene, ¿cómo es esto? Dice, porque no adulterarás. ¿En dónde aparece no adulterarás? A ver, ¿dónde aparece no adulterarás? En los mandamientos. En los De, mandamientos. En los en mandamientos. Mi hermana, sí es. Éxodo. En Éxodo 20, pastor. En Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Ok. A ver, 5. A ver, 4. El sexto mandamiento es no adulterarás, dice la palabra de Dios. Porque no adulterarás, o sea que tengo que cumplir los mandamientos de Dios para ahí sí, de esa manera poder decir, amo a mi hermano, amo a mi hermano. O sea, amo a mi hermano es, tengo que procurar cumplir la ley para poderlo amar. No puedo amar a mi hermano por fuera de la ley. No, tal cosa no existe. No puedo amar a Dios por fuera de la ley. Tal cosa no existe. No existe. Esas dos cosas no existen. Si yo digo que amo a mi hermano como a mí mismo, dice, ¿por qué? Porque no adulterarás, no matarás. O sea que el Señor me está llevando ¿a dónde? A la ley. Me está llevando a la ley. O sea, para después yo poder decir que amo a mi hermano es porque yo no adultero para lastimarlo, para ofenderlo, no mato, porque pues lo estoy agrediendo, estoy haciendo algo malo en contra de él. No hurtarás, no hurtarás. Recuerden, no matarás es el quinto. No adulterarás es el sexto. No hurtarás, o sea, robar, es el séptimo. No dirás falso testimonio, el octavo. No codiciarás, no codiciarás. A ver, aquí está, noveno, décimo mandamiento. O sea que en otras palabras, aquí, y el versículo 10, mire, versículo 10. No, perdón, dice, ah, no dirás testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo. El hecho de que yo lo pueda resumir no es abolir, resumir no es abolir, para que entendamos algo. Yo resumo algo, no estoy cancelando de dónde saqué ese resumen. No lo estoy cancelando. Cuando yo digo que yo amo a mi hermano, eso incluye no robar, no matar, no adulterar, no hurtar, no dar falso testimonio y no codiciar nada del hermano. O sea, cumplir la ley. Yo tengo que cumplir la ley
para poder decir que amo a mi hermano. El amor, versículo 10, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ojo a esta frase que está aquí en el versículo 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿qué es el amar al hermano? A ver, ¿quién me lo quiere? Ahora sí, ¿quién me lo quiere definir? ¿Qué es el amar al hermano? Acabo de decirlo. Cumplir los mandamientos, pastor. El cumplimiento de la ley. Acabo de leerlo, mira, acabo de leerlo. Mira, voy a leer nuevamente. Dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, cuando digo, yo tengo que amar a mi hermano, a mi prójimo, como a mí mismo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Pues, ¿cómo se hace eso? Pues cumpliendo la ley. Eso se hace cumpliendo la ley. Eso no se hace o no se logra a través de un sentimiento. No, no se logra a través de un sentimiento. Se logra a través del cumplimiento de la ley. Entonces, la ley sigue 100% vigente. Así que el concepto que teníamos de legalismo, de judaizar, de religiosidad, bueno, es un concepto que va más allá de simplemente una definición teológica y con una connotación negativa, que en muchas ocasiones nos introdujeron a nosotros connotaciones negativas para estas cosas, pero el hecho que yo quiera cumplir la ley de Dios, eso me hace, o soy yo una persona que está judaizando, soy yo una persona que está judaizando. A ver, ¿quién me quiere decir algo? Soy yo una persona que está judaizando. Tengo aquí a mi hermana, a la familia García Osorio y a mi hermana Sandra. Entonces vamos ahí en orden. Bueno, familia García Osorio y luego mi hermana Sandra. Pastor, yo iba a decir que tan importante es entender este mandamiento, porque así como hemos confundido la misericordia, lo que el Señor Jesús nos ha enseñado de qué es la misericordia, también hemos confundido qué significa amar al prójimo como a mí mismo, porque estamos llenos de sensaciones, de emociones, todo es carnal en nosotros, y el poder entender qué verdaderamente significa este mandamiento es lo que nos puede ayudar a cumplir la ley del Señor como verdaderamente es. Y es, si yo amo a mi hermano, cumplo la palabra del Señor Jesús. Y otra cosa que tenemos que entender es que los mandamientos del Señor no solo son 10 mandamientos, son muchas cosas que el Señor Jesús nos manda a hacer. Y el amar al prójimo como a nosotros mismos es cumplir los mandamientos del Señor. Cuántos mandamientos tenga el Señor, porque Él nos ha mandado muchísimas cosas. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Sí, así es, mi hermana. Total, total, mi hermana. Estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Antes de darle la palabra a mi hermana Sandra, que también está ahí pendiente, quiero también esa parte, mire esa parte que está aquí en Santiago. Estamos leyendo Santiago, ¿no? Santiago capítulo 2. Mire esto. Santiago capítulo 2. Dice así, mire. Estamos en el versículo 10, ¿no? Santiago 10 dice, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8, mi hermana? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la escritura, Ok, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. ok. Pero No, déjalo ahí, mi hermana, tranquila. A ver, analicemos esta pasada que acabamos de leer, que acabo de leer mi hermana. Dice así, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, entonces, ¿qué va a pasar? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. O sea que lo uno va totalmente 100% ligado al otro. Cumplir la ley real conforme a la escritura es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está escrito. Ahí está escrito. Lo que pasa es que nos dieron definiciones muy,
bueno, nos engañaron con muchas definiciones. Mi hermana Sandra, ¿qué nos quiere aportar? Sí, pastor, o sea que también esto, como dice la palabra del Señor, que la suma de la verdad es su palabra, este mandamiento nos lleva también al libro de Corintios, Corintios 13, donde habla sobre el amor. ¿Lo leo? Sí, por favor, mi hermano, léalo, por favor. Corintios. ¿Primera, segunda de Corintios? No, Primera. primera de Corintios 13. Primera de Corintios, Sí, sí. señor. Primera de Primera de Corintios 13. Corintios, capítulo Sí, señor. 3. ¿Ok? Sí, voy a leer desde el 2, dice, y si tuviese profecía y Perdón, entendiese todos los perdón, misterios y hermanita, todas... 3 o Sí. 13, perdón. 13, 3, 13, mi amor, 13. Gracias. Ujú. Primera de Corintios 13. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y toda ciencia acabará. Pero el Amén. amor nunca deja de ser. Amén. 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 Bueno, entonces, muy interesante todo eso. Bueno, tiempo se nos va tan rápido. Santo Dios. Muy interesante todo esto de qué es la religiosidad, qué es el legalismo, qué es judaizar. Términos que se han introducido dentro de nuestra lengua, nuestro lenguaje, eh, y especialmente que ha sido tan tergiversado, términos que se han usado de manera errónea también muchas veces. Compartir la ley de Dios, compartir la palabra de Dios, querer cumplir la ley de Dios, querer cumplir los mandamientos del Señor, no es judaizar, no es en ninguna forma judaizar, de ninguna manera. Y bueno, ya en otro momento tendremos oportunidad de ampliar un poquito más sobre el tema, pero no lo es. Querer cumplir los mandamientos del Señor no es judaizar. De hecho, el Señor dice, si usted me ama, si usted dice que me ama, pues guarde los mandamientos, guárdelos. Si alguien dice, yo amo a Jesús o yo amo a Dios, quien es el mismo, pero no quiero saber nada de los mandamientos de Dios, pues no lo amo. Simplemente es algo de boca, no es nada más. No tiene nada que ver con lo que verdaderamente la palabra de Dios exige de mí, con lo que verdaderamente el Señor Jesús está diciendo que yo tengo que hacer para que verdaderamente pueda decir que lo amo. Si no, lo demás se queda en solamente pues una teología, una filosofía humana. El Señor Jesucristo los guarde, el Señor Jesucristo los bendiga, haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de ustedes, tenga de cada uno de ustedes misericordia y ponga en cada uno de nosotros paz. Bendiciones para todos.